Estamos en esta nueva edición de Pasión por el Discurso. Hoy vamos a conversar con José Javier León, poeta, escritor venezolano de Maracaibo, y vamos a hacerlo sobre el arte de escribir, de poner por delante las ideas, de estimular el diálogo y el debate. Comenzamos con esto, José Javier, la importancia que esto tiene, digamos, que siempre ha tenido. Siempre encontramos en cada una de las épocas con que los libros, la literatura, la cultura contribuyeron a mover el mundo, a que se produjeran transformaciones y a que se incubaran cambios sociales. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación, Orlando. Y la escritura es una pasión, ¿no? Sin duda alguna. Es una necesidad también, ¿no? Sobre todo porque tiene como dos caras muy visibles. Una que tiene que ver con la necesidad personal de expresar y de tratar de explicar la realidad desde el momento en que uno la concibe, y con los mecanismos que uno tiene para percibirla y comprenderla, y entonces la escritura se convierte en una herramienta para intentar explicar a mí y bueno, a los demás, los que leen, ¿no? Y lo otro, que es la posibilidad siempre de comunicar y de hacer relaciones, de conectar, que es, digamos, que es la función social de la escritura. A mí siempre me ha interesado la difusión y lo que leo trato de reproducirlo de alguna manera en comentarios, ¿no? En notas, siempre algunos breves, algunos más amplios, pero en general tratar de explicar o de comentar a los lectores y lectoras la existencia, ¿no? de obras que pueden ser icónicas o que pueden ser referenciales, a veces históricas, pero en general de comentar y relacionar, que me parece que es fundamental para poder tener como una visión de la cultura, ¿no? Y si uno tiene la herramienta de la escritura, pues lo menos que uno puede hacer es tratar de escribir. José Javier, está el tema de las historias, cómo generar las historias. Hoy día eso se hace bastante común en este mundo de tecnologías renovadas, en este mundo de ecosistema digital. Se insiste mucho en este asunto de cómo generar y de cómo construir las historias, y a veces se le da como privilegio a las tecnologías. Ahora, el tema es que sin historias que contar y que cautiven a la gente y que interesen al propio escritor, las tecnologías no tienen sentido. Sí, por supuesto hay una sobreexplotación, ¿no? De las tecnologías, y se pretende aquello de hacer realidad a juro que el mensaje es el medio. Yo creo que sigue prevaleciendo, a pesar de todo ello, sigue prevaleciendo la palabra que se dice con ética, la palabra que dice la verdad o que intenta pues traducir la realidad, ¿no? A pesar de todo ese apabullamiento que provocan las tecnologías, se forma por supuesto una intoxicación, y eso está premeditado, eso está buscado, porque en medio de toda esa intoxicación, por supuesto, lo que se está ocultando, o lo que pretenden ocultar, es la verdad, es la realidad, precisamente para que se impongan una selva de contenidos que ocultan, ¿no? Procesos verdaderos. Sin embargo, bueno, la verdad es persistente, la realidad resurge como entre las grietas, siempre habrá una voz, o al menos así ha ocurrido, una voz que insurge y pone las cosas en su lugar. Y no hay TikTok que aguante la verdad, no hay Twitter, nada de eso que logre detener una voz que
que insurge y una voz que dice su verdad, ¿no? Lo tenemos en casos muy concretos. Impresionante, por ejemplo, la aparición y el resurgimiento o el surgimiento de una figura como la de Francia Márquez en Colombia, ¿no? O sea, que se exprese la negritud del campesinado negro colombiano con esa fuerza, y eso fue imparable, no había manera de detener la irrupción del pueblo, ¿ves? Entonces, y todo eso llega a destruir, a socavar las imágenes creadas por la imaginería, valga la redundancia, de los medios y su poder, ¿no? Venimos de un mundo en donde reinaba la tinta y el papel y estaban los libros. Ahora con internet y con el ecosistema digital, no solamente está el texto, ¿no? Cuando tratamos de mostrar una historia, está el texto, pero también están los audios, los videos, los vínculos con otras páginas. Todo eso va creando como un contexto distinto, un modo distinto de narrar, ¿no te parece? ¿Cuáles son los cambios que se producen? Porque es distinto a la situación anterior en la cual tú leías Rayuela y te encontrabas con un libro con muchas páginas, o cualquier libro, ¿no? 100 años de soledad, que son libros muy conocidos por nosotros en Venezuela. Ahora es distinto porque ahora tenemos como otros recursos para contar las historias. Sí, y ese ejemplo es bien simpático, el de Rayuela, y en general con algunas de las obras de Cortázar, de pronto algunas que no son tan conocidas como 62 Modelo para Armar, y otros como Cronopios y Fama, otros que tienen que ver con ese ejemplo exacto que acabas de colocar de los intertextos, ¿no? De cómo se conectan. Cortázar es un adelantado en ese aspecto, ¿no? Porque sus libros brincan de página en página, hacen conexiones que él quería un poco más aleatorias, más azarosas, pero bueno, era lo que permitía el papel, ¿no? Por supuesto, las conexiones digitales son mucho más ágiles, pero existe la posibilidad también de hacer grandes conexiones, grandes relaciones, pero hace falta, por supuesto, una cultura de la lectura que viene, estamos también en un proceso de transición, entonces ese mundo de la lectura necesita las operaciones mentales que propiciaba el papel, que son totalmente distintas a las operaciones que está exigiendo la cultura digital. Definitivamente lo digital lo leemos de un modo distinto. Quienes no leyeron libros en papel, y sobre todo grandes libros, quienes no leyeron así, primero, bueno, se lo perdieron de alguna manera, pero también se lo está perdiendo la humanidad en términos de civilización, en términos de cultura, porque eso era, o sea, el cerebro estaba preparado para, o en todo caso hubo una adaptación de siglos para leer de esa manera, para leer en papel, y la lectura digital es una lectura distinta, los tiempos son distintos, la rapidez y las conexiones son otras, es más superficial en términos porque se patina sobre la superficie, en cambio la lectura en papel ahonda, la lectura en papel exige la profundidad. Esas son operaciones distintas. Es lamentable lo que está sucediendo, lo considero de alguna manera así, porque eso tiene que ver con la concepción del tiempo. O sea, la lectura en papel necesita mucho más tiempo que la lectura en digital, y el tiempo es la garantía de la madurez de los procesos. No hay manera de echarle un líquido que haga que las cosas maduren de un día para otro, que es lo que pretende la cultura digital. La maduración de los procesos, el tiempo que requieren en digital es mucho, por supuesto no ocurre tal maduración, sino que hay como una maduración forzada, para decirlo de una manera, y la gente o las personas y los niños y los adolescentes no maduran rápidamente, maduran lentamente. Antes decíamos que se leía de corrido.
Ahora la lectura es como ir y se va saltando. Sí, por eso la metáfora con Antropicone. Sí, por eso la metáfora con Cortázar es divertida, ¿no? Porque se leía brincando, pero sin duda era lo que permitía el juego, pero en papel es otra cosa, ¿no? Ahora, brincar en lo digital sí te deja solo en el brincoteo, ¿no? Se puede perder la esencia de lo que está en la historia, en el texto que queremos contar. Sí, sobre todo porque es que hay un factor que es el tiempo, ¿no? Es lo que a mí más me preocupa, porque la maduración solo ocurre en el tiempo, no hay posibilidad de adelantarla. O sea, tú puedes hacer que una cosa crezca rápido, pero crece mal. No da tiempo, porque la maduración es orgánica. La vida es orgánica, no hay manera de tener vida digital, es una visión, es una vida procesada, industrializada, que crece en apariencia, pero no está llena de contenido. Esa es la preocupación, ¿no? Pasamos al tema de las publicaciones ahora digitales. Venimos de un mundo, como tú dices, de publicar en libros o revistas, papeles impresos, pues, y aquello quedaba, y esta tecnología perduró por mucho tiempo, ¿no? Sí. No duró toda la vida, a veces se puede pensar así, que siempre fue así. No siempre fue así, porque ha habido distintos soportes, tú lo ves en términos de historia, pero en papel y tinta sí duró, ¿cuánto? Como 300 años, quizás más, quizás un poco más. Bueno, ahora, pero hay un cambio ahora, porque pasamos a lo digital y cambia, o sea, la publicación de los textos, de los libros ahora. ¿Cuál es tu experiencia como editor, ¿no? Sí. que ha sido y tienes editorial urgente? Editorial urgente, sí. Bueno, fíjate que allí están pasando cosas que a veces no se perciben con claridad, ¿no? La lectura digital en redes sociales es una cosa. Es esto que estamos un poco criticando también, ¿no? Que es como un patinar en la superficie, donde no se maduran procesos, porque no hay manera de que se dé tiempo suficiente para ello. Pero todo lo digital no se lee así. Si nosotros tomamos un EPUB, por ejemplo, yo creo que el EPUB es una reproducción en términos de dispositivos digitales del libro físico. Un EPUB es un libro físico, con la ventaja de que tú tienes en un teléfono una biblioteca, la que tenías ocupando metros del apartamento de la casa. Ahora la tienes en un teléfono, pero es un libro físico, pero que se lee digitalmente. Las operaciones que se hacen con un EPUB las operaciones que se hacían en un libro físico de papel, tú las potencias con un EPUB. Tú puedes subrayar, tú puedes guardar la lectura, tú tienes todas las operaciones del libro físico, tú las puedes reproducir en un EPUB. Pero fíjate que de los EPUB casi nadie habla, casi nadie los refiere. Pero la potencia de los EPUB es increíble. Si las universidades, si los lectores se acercaran a los EPUB, tuvieran un encuentro con el libro físico, pero en otro formato. Un formato súper versátil que permite, como te decía hace un momento, operaciones textuales como las que hacías con el papel, pero potenciadas por la tecnología de lo digital. O sea, tú puedes, por ejemplo, subrayar y compartir en redes lecturas que tú estás haciendo en el momento, por decir algo, las podías compartir con tus estudiantes, con tus lectores, etcétera, etcétera. Es una herramienta que te permite ir fichando de una vez y coloreando el fichado. O sea, tienes toda la potencialidad para sistematizar lecturas. El EPUB, o sea, no es lo mismo leer un EPUB que leer Twitter o leer Facebook. No, eso es otra cosa. Es el libro en físico, solo que en un formato distinto. Entonces, yo como editor me interesa muchísimo la promoción de ese tipo de lectura, de ese tipo de formato, y por otro lado, me parece que es estratégico a nivel de Estado y a nivel de todas las personas que están interesadas en el tema, o que lo respetan profundamente, que necesitamos de todos los libros verdaderamente importantes, y en general la producción intelectual de una época debe ser soportada en papel y guardada estratégicamente en las bibliotecas que corresponden.
Eso es fundamental. Aunque sea en número limitado. En un número limitado. Ya no sería para producción masiva. No, es que además yo creo que siempre he trabajado con un concepto que tú sabes que existe el libro per cápita, ¿no? Que es un poco la idea del mercado que vende libros para un público, etcétera, ¿no? Yo pienso más bien en el libro per lectores. Un libro para los lectores, tú puedes tener 10, en una ciudad muy grande, tú puedes tener 10, 20 en una biblioteca y va a surtir a una población muy grande. O sea, no es necesario tener 1 millón de libros, ¿no? Tú puedes tener 10 bien colocados en una biblioteca a donde haya posibilidad de que la gente acceda a cualquier hora, por ejemplo. Nosotros tenemos una muy deprimida cultura de la biblioteca, producto de un desastre de bibliotecas que hay en nuestras escuelas públicas y privadas, porque no hay cultivo, ¿no? Pero es precisamente parte del plan de lo que se trataba de lo llamaban, lo leí una vez en un teórico argentino, un culturicidio, ¿no? Un plan sistemático para eliminar la cultura, pues, ¿no? Y por supuesto en eso entraban las operaciones de destrucción de bibliotecas, ¿no? Y de no invertir en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, un gobierno, un Estado que se preocupe en ello, debe invertir en bibliotecas y debe invertir en el soporte material de los libros. De pronto no en su primera, o sea, pudiéramos tener como una suerte de ediciones que arranquen digitales, supongamos en EPUB, por ejemplo, ver la recepción de los públicos y bueno, cada cierto tiempo hacer tiradas en papel de libros que la gente pues reconozca y estime, ¿no? Porque en un tiempo el libro se pensó en la edición de libros impresos de forma masiva para los lectores, para la población. Luego, con las transformaciones tecnológicas que han ocurrido, eso se hace materialmente imposible, ¿no? No se puede pagar aquello, ¿no? Sin embargo, todavía hay algunas editoriales en papel y tinta, todavía quedan, ¿no? Sí, sí. O sea, uno va a la jornada, a la feria, donde venden libros y tú encuentras algunos libros en papel y tinta, pero cada vez menos. O sea, es como estamos en medio de la transición hacia lo digital. Sí, claro. O sea, allí cómo queda todo ese proceso de edición, ¿no? ¿Cómo queda? Porque van surgiendo libros y muchos de los libros ahora están única y exclusivamente en el plano digital. Y ahora resulta materialmente posible imprimir libros en papel y tinta. Claro, pero existe ahora las impresiones a contrapedido, que llaman, ¿no? Sí. Eso también es una posibilidad hoy, porque es mucho más fácil tecnológicamente producir un libro hoy. Puede ser más costoso, pero a la larga es mucho, o en todo caso es mucho más sencillo, ¿no? O sea, es prácticamente una operación de impresora, ¿no? Sin pasar por todo el protocolo técnico, ¿no? Que existía anteriormente, ¿no? Eso es una cosa, pero sin embargo se está produciendo muchas publicaciones en papel también, pero de libros que están dentro de la tónica de lo que se vende, ¿no? Y lo que se vende es lo que han hecho que se venda, ¿no? Lo que han creado todas las condiciones para que se vendan determinadas cosas, ¿no? Determinados temas que a los amantes de pronto de la lectura más cultivada, para decirlo de alguna manera, le pudieran parecer cosas superficiales o tontas, ¿no? Pero bueno, es lo que se vende. En ese proceso vienen trabajando las librerías, que tú sabes que de pronto todos los stands se cubrieron de libros de autoayuda o de ese tipo de lecturas. De pronto, ¿no? O sea, el proceso de llenar los anaqueles con ese libro, con ese tipo de lectura lo vimos, se hizo patente, ¿no? Luego desaparecieron, por lo menos en esta ciudad que es enorme, no hay librerías. Eso es insólito, a mí siempre eso me ha parecido una cosa mortal, ¿no? No hay librería. Sobrevive un librero, Carlo Maglione. Pero tú sabes lo que es tener un solo sitio donde se ame
el libro. Un solo sitio, en una ciudad como Maracaibo. Y cuando yo le comentaba esto a las personas que tenían alguna forma de poder en esta ciudad, por supuesto me paraban absolutamente nada, porque no les interesa. Ahora, ¿por qué no les interesa? Bueno, porque el punto es que tú necesitas lo superficial. Para poder controlar a la población, tú necesitas que la gente esté pensando cosas banales. Y eso es parte del plan. Es parte de un sistema que fue sacando progresivamente las operaciones intelectuales de las escuelas, de los liceos, de las universidades. Las van despoblando a la población, valga la redundancia, de la capacidad de pensar. Entonces, tú para poder pensar necesitas tiempo y necesitas materiales para poder organizar y poder sistematizar. Y necesitas desplegar una serie de operaciones textuales. Empezando por leer, que amerita tiempo y que amerita la posibilidad de hacer conexiones y relaciones. Todas esas operaciones que son orgánicas, son químicas, ¿ves? Porque no es solamente lo intelectual, es que eso tiene una base orgánica en el cuerpo, eso tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con la construcción orgánica y química del tiempo. Todas esas operaciones han ido saliendo de la cotidianidad, de manera que el libro va saliendo de los hogares, saliendo de las casas para salir de las mentes, pero además salió de la ciudad, ¿sabes? Sale de las universidades. No hay en las universidades una biblioteca digna de que la gente se pueda sentar con tiempo a leer. Entonces es parte de una operación, de una operación civilizatoria, en todo caso contra la civilización humana. José Javier León, el tema de los nuevos movimientos literarios. Si uno revisa la historia literaria venezolana, no solamente zuliana, uno va a encontrar que hubo como grupos que promovieron la lectura, pero también que se diera el paso hacia escribir, poner en tinta y papel, se decía antes, ¿no? Poner las ideas, sacarlas a flote, correr el riesgo de publicarlas, de moverlas, difundirlas, llevarlas de mano en mano. Hoy día, ¿cómo va eso? O sea, bueno, a partir de aquellos movimientos, incluso hubo hasta grupos literarios, ¿no? En el caso de Maracaibo, en una época el grupo Apocalipsis, ¿no? Que es muy nombrado, y luego hubo otros grandes promotores, el caso de profesores como Enrique Arenas, la propia Berta Vega promovieron aquellos movimientos. Hoy día, ¿cómo van esto? El surgimiento de nuevos autores, digamos así, o de autores, de gente que asume algún riesgo, que escribe, digo riesgo en términos intelectuales, ¿no? Bueno, sí existe, por supuesto, sí existen, y hay mucha juventud escribiendo. Yo no, por temas generacionales también, estoy un poco despegado, ¿no?, de esas corrientes, pero sí sé que existen. He tenido noticias al respecto. Jóvenes, muchos jóvenes escribiendo. La publicación digital ha aumentado enormemente. Es un gran mercado en términos de mercado. Los jóvenes están leyendo muchísimo en estas plataformas. Hay jóvenes que, en general, pues una gran cantidad de lectores en dispositivos electrónicos. Hay boom, bestsellers en ese ámbito, y en general los jóvenes están leyendo bastante y escribiendo. Totalmente distinto a como lo veíamos, por supuesto, en la cultura del papel. Vuelvo a la idea, ¿no? Sería interesante siempre sondear en esos escenarios. Por una cuestión generacional, repito, bueno, no estoy al tanto, pero sé que existen, y como dice el poema de Silvia, de No Rivera, sé que existen, y puede haber sorpresas enormes, ¿no?, al respecto. Eso está impulsando un mercado editorial interesante. Uno ve algunos signos por allí, pero además lo percibimos en el aumento sustancial, ¿no?, de plataformas digitales que promueven la lectura.
Bien, llegamos al final de esta pasión por el discurso y no sé qué punto nos quedó por cerrar. Bueno, a mí siempre me va a interesar conversar sobre el tiempo y la lectura. Me parece que eso es estratégico en términos políticos. Creo que si no se atiende eso es crucial, porque las culturas o los pueblos solo existen si hay memoria, y la memoria no puede prevalecer digitalmente porque es muy frágil, ¿no? Entonces necesitamos el papel, necesitamos la piedra, necesitamos soportes materiales de la memoria, de las tradiciones, y creo que debe haber en todo caso siempre una política dirigida a esos aspectos. Esos soportes fueron la piel, la corteza de los árboles, sí, las piedras, luego el papel. Sí, sí. Bueno, quizás la buena noticia, José Javier, es que cada vez hay nuevos libros por leer. O sea, cada uno de nosotros que nos asomamos a esto de los libros, siempre tenemos un libro que nos está esperando, porque es un libro nuevo, útil y necesario para entender el mundo que nos toca vivir. Esa noticia está ahí todavía, o sea, los libros nos persiguen de algún modo. Sí, los libros, las bibliotecas digitales son enormes, gigantescas. O sea, tú tienes acceso hoy a libros insospechados, y eso es una ventaja de estas tecnologías, ¿no? Solo que quien quiera leer esos libros como lee Twitter, algo va a fallar allí. Son lecturas y tiempos distintos. Son tiempos distintos. Sí, y eso hay que conversarlo con calma. Sí, señor. Agradecemos la participación de José Javier León en esta pasión por el discurso. Llegamos al final y aquí estamos, aquí nos seguiremos encontrando y nosotros proponiéndoles a ustedes que avancemos en crear esta comunidad de lectores, esta comunidad para conversar sobre temas sustanciales para todos nosotros y nosotras, y para ello hay que suscribirse y participar de esta pasión por el discurso. Se respiran las